Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La carta de Pablo a los Gálatas. Conflicto entre Pablo y Pedro en la carta a los Gálatas, por Gerardo Rodríguez. Pablo tiene algunos conflictos en la carta a los Gálatas, especialmente con Pedro y algunos judíos que lo acompañan. De hecho, Pablo cuestiona la hipocresía de Pedro en Gálatas 2, del 11 al 14, al percibir que él, junto con algunos judíos, se separan de las personas gentiles o no judías por temor a partidarios de la circuncisión. El texto menciona a Santiago, que estuvo previamente con Pablo en Jerusalén por 15 días junto con Pedro, Gálatas 1, 18 al 19. Y ahora el mismo Santiago llega a Antioquía, actualmente Turquía, con un grupo de judíos. Y Pedro comienza a separarse de las personas no judías por temor a los partidarios de la circuncisión, Gálatas 2:12. ¿Por qué este cambio de actitud de Pedro al llegar a esas personas de Jerusalén? ¿Acaso Pedro prefiere conservar las tradiciones de Jerusalén a las tradiciones de Antioquía? Es interesante notar que ninguna de las personas gentiles en Antioquía cuestionan que Pedro comía y convivía con ellos. Pero al momento que llega Santiago y sus acompañantes, Pedro se separa y otros judíos lo imitan. Tal parece que Pablo y otras personas gentiles notaron inmediatamente ese cambio de actitud radical. Cabe señalar que las personas en Antioquía estaban en una etapa intermedia o un in-between, porque no eran completamente judíos convertidos ni tampoco gentiles idólatras. Estas ideas son tomadas de la historiadora Paula Fredriksen y sus investigaciones sobre el cristianismo y el Imperio Romano. En pocas palabras, las personas de Antioquía eran libres de observar poco o mucho de las tradiciones judías y conservar parte de sus tradiciones ancestrales. Por otra parte, el historiador judío Flavio Josefo usa el mismo término, iouduaizein, o hacerse judío, en Gálatas 2, 14 siguientes, y significa que una persona vive su vida sin convertirse completamente al judaísmo. Esta idea es tomada del biblista James Dunn y sus nuevas perspectivas sobre las cartas paulinas. Por lo tanto, Dunn afirma que existe una gran posibilidad de asimilación de las tradiciones judías en la comunidad de Antioquía, formada mayoritariamente por personas gentiles. Pero todavía no hemos abordado la actitud de Pedro y su cambio brusco. Precisamente, la hipocresía de Pedro es comportarse como si existiera una diferencia frente a Dios y otra frente a las personas, basado en la identidad judía o no judía dentro de una comunidad de creyentes en Cristo. Estas ideas son tomadas del biblista Mark Nanos y sus investigaciones paulinas. Es aquí donde Pablo le reclama su hipocresía a Pedro, porque al final de cuentas todas las personas son seguidoras del mismo Cristo. Y tenemos que recordar que Antioquía, en el siglo I, forma parte de las ciudades mediterráneas con la cultura del honor y de la vergüenza. Pablo públicamente reta y confronta el honor de Pedro delante de la comunidad de Antioquía y de las personas que vienen de Jerusalén. Tanto Pedro como Santiago y los partidarios de la circuncisión son avergonzados públicamente por Pablo delante de la comunidad de Antioquía. Si a este evento le añadimos los falsos hermanos que se han infiltrado, como leemos en Gálatas 2:4, en la comunidad de Antioquía, tendremos un número considerable de personas avergonzadas y desacreditadas públicamente, perdiendo toda su autoridad. Por lo tanto, las personas no judías de Antioquía están invitadas a permanecer en la misma condición, porque el Evangelio de Cristo abre nuevos horizontes, como lo expresa el mismo Pablo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Es interesante notar que el común denominador espiritual en las comunidades judías y no judías es el seguimiento a Cristo Jesús. El mismo Pablo está reafirmando que en Cristo Jesús se destruyen todas las barreras de nacionalidad, condición social y de género. Este mensaje es muy revolucionario e innovador para el siglo I, especialmente dentro de las personas seguidoras del mensaje cristiano. La comunidad de Antioquía, de alguna manera, ya está viviendo de estos valores del reino de Dios, donde se rompen todas las barreras entre judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque Cristo Jesús trae incondicionalmente la liberación para todas las personas. De la misma manera que Pablo y Pedro tuvieron conflictos por cuestiones de la ley, en el contexto de América Latina existen varias tensiones sobre temas jerárquicos y de autoridad.
Por una parte, Roma sigue preparando biblistas, teólogos y moralistas que serán los futuros obispos de nuestros pueblos latinoamericanos. La mayoría de estos futuros líderes pastorales mantienen una corriente teológica muy conservadora, donde no hay oportunidad de considerar algunas alternativas de interpretación para el mensaje del Evangelio. Tal parece que Roma quiere controlar y subestimar las tradiciones culturales y religiosas de nuestros pueblos latinoamericanos. Por otra parte, tanto en Perú como en Bolivia existen grandes teólogos y biblistas que tratan de presentar algunas alternativas de interpretación al mensaje evangélico. Por mencionar algunos, se encuentran Gustavo Gutiérrez y Eduardo Arenys, que han sido silenciados por la jerarquía eclesiástica en Lima. Ambos teólogos y biblistas presentaron lecturas alternativas de la Biblia, pero la autoridad eclesiástica romana les ha prohibido enseñar públicamente en su territorio. ¿Acaso el conflicto entre Pedro y Pablo puede ser comparado con la autoridad romana versus la sobrevivencia latinoamericana? Aunque son conflictos muy diferentes, existe un común denominador, que es el control del poder y la autoridad sobre la interpretación de la palabra de Dios. Ahora corresponde a cada persona cristiana formar su propio criterio y continuar con las indicaciones conservadoras de Roma o abrirse a las nuevas interpretaciones bíblicas en Latinoamérica y varias partes del mundo. Por último, termino citando al mismo Pablo con el ideal de alcanzar la verdadera liberación. Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.